Dios les bendiga a todos, hermanos. Queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Una vez más estamos aquí porque tenemos el deseo de seguir alimentándonos. Es tan necesario alimentarnos de la palabra de Dios, así como alimentamos nuestro cuerpo. El día de hoy queremos compartir contigo un mensaje de la palabra de Dios que se titula Levántate. Y vamos a basarnos en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le da a Jonás una orden: levántate y ve a predicar a esa ciudad que su pecado ha subido delante de mí. Podemos levantarnos para bien o podemos tomar la decisión de levantarnos para mal. La Biblia dice en el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. En vez de obedecer, él se levantó para huir. Y dice que se fue rumbo a Tarsis. Subió a un barco, pagó su pasaje y empezó a huir. Quería estar lejos de la presencia de Jehová. Pero luego dice la palabra de Dios en el versículo 4 que Jehová hizo levantar un gran viento sobre el mar. Se levantó un gran viento, una tempestad en aquel lugar que parecía que el barco se iba a voltear, se iba a hundir. Y el capitán del barco, viendo aquella tempestad, empezó a buscar una solución. Todos empezaron a clamar a sus dioses y dice que fue a buscar a Jonás. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Jonás se había ido a dormir, se había bajado abajo en el barco. Y el capitán le dice: clama a tu Dios, levántate a clamar a tu Dios. ¿Cuántas veces se levanta la tempestad? Así como en estos tiempos estamos viviendo tiempos de tempestad. Y muchos se levantan para mal, para huir de la presencia de Dios, para alejarse de la voluntad de Dios, cuando debemos de levantarnos a predicar, debemos de levantarnos a clamar a nuestro Dios por la necesidad que vemos en este mundo. Porque la maldad ha subido delante de nuestro Dios y Dios permite que vengan estas situaciones difíciles para que nos levantemos para bien. Entonces Jonás, viéndose descubierto, porque él mismo declaró que él era la causa de aquella tempestad, Jonás les dice lo que deben de hacer. Y todos conocemos esta historia de Jonás, que pasó 3 días en aquel vientre de aquel animal, de aquel gran pez. Pero luego vemos en el capítulo 3 cómo cuando Jonás sale de aquel lugar después de haber clamado, dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, y se levantó Jonás y se fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Entonces Jonás, cuando tuvo otra segunda oportunidad, dice que se levantó y fue a aquella gran ciudad y empezó a predicar, a advertirles que venía juicio contra su pecado, contra su maldad. Y aquella ciudad se arrepintió. ¿Cuántas veces Dios nos da una, y nos da 2, y nos da 3, y muchas oportunidades para que nos levantemos? En el Nuevo Testamento encontramos a un hombre que dice la palabra de Dios ahí en San Juan capítulo 5, que tenía 38 años
paralítico, enfermo. Y Jesús, viendo que tenía mucho tiempo, le dice a aquel paralítico: ¿quieres ser sano? Jesús le pregunta y le dice a aquel paralítico que si quería ser sano. Y Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre tomó su lecho y se levantó y se fue. Pero luego Jesús lo vuelve a encontrar otra vez. Y aquel hombre que quería saber quién lo había sanado para declararlo a los fariseos, Jesús le hace una advertencia y le dice: no peques más. No peques más para que no te acontezca algo peor. Él había tenido otra oportunidad. Por eso es que debemos de valorar las oportunidades que nos da la vida, las oportunidades que nos da Dios. Levántate, pero levántate para bien, no te levantes para mal. El salmista dijo: oh Jehová, cuánto han crecido mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Debemos de levantarnos a orar. Así como decía el salmista: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Levántate a orar, levántate a predicar. Jesucristo dice su palabra que es el mejor ejemplo que podemos seguir. Él se levantaba de mañana a orar, a predicar la palabra. Y Él nos dice: vayan y prediquen, prediquen, den ejemplo, den testimonio. Levántate a orar, levántate a predicar, levántate a ayudar. Es tiempo de ayudar. Ahorita vemos mucha necesidad y la necesidad más grande no está lejos, está en nuestra propia casa. Levántate a ayudar a ese padre que a lo mejor está angustiado porque tiene necesidad y no puede proveer. Ayúdale, no seas más carga. Vamos a ayudarle a ser menos carga. Levántate a ayudar a esa madre que está quizás angustiada, afligida por la situación que se está viviendo. Vamos a ser de bendición como hijos. Vamos a ser de bendición como padres. Vamos a unirnos como familia y empezar a clamar a Dios, como dice su palabra, porque la respuesta a la bendición viene de Dios. Solamente en Dios podemos encontrar la verdadera paz. Solamente en Dios podemos encontrar lo que estamos buscando. Por eso en esta hora te digo, querido hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate para bien. Levántate en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.